saludo muy especial para todas y todos los asistentes a este importante evento, donde celebramos un convenio con 11 alcaldes y la Dirección Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este es un convenio muy importante que venimos trabajando con el doctor Bolívar hace ya varios meses, desde el año pasado, y que con todos los trámites y las perfecciones de los distintos proyectos hoy se materializa y estamos contentos, felices, porque este es un convenio que tiene un valor de 26.324 millones, del cual DPS aporta el 40%, el departamento el 50% y los municipios el 10%. Comprende beneficiarios, una población de 74.000 habitantes, con una cobertura que tiene que ver con vías terciarias en los municipios de Rivera, Garzón, Iquira, La Plata, Paicol, Timaná, Salado Blanco y Palestina, y vías urbanas en los municipios de Teruel y Palermo, y una que es semiurbana, que es en el centro poblado San Roque, donde está aquí Fray Leonardo, que me alegra mucho que esté. Este es emblemático, este es un centro poblado que queda ya en las estribaciones de la Cordillera Central, límite Oporapa con la Argentina, cerca, muy cerca, en una reserva hidrológica que es como la Serranía de las Minas, y el Fray Leonardo es un símbolo. Nos alegra mucho que usted esté acá en la tarde de hoy, de modo pues que por lo demás, pues contentos, doctor Gustavo, que esté acá. Esto es algo muy importante, con los 11 alcaldes que hemos podido articular acciones como se debe entre las distintas instancias de la administración pública para ver cómo mancomunamos esfuerzos y damos respuesta a necesidades aplazadas. Nosotros en el Huila tenemos un plan de desarrollo ambicioso donde implica infraestructura de todos los niveles, de primero, segundo y tercer orden, pero por supuesto donde más estamos atentos es en la ruralidad, es allí donde está el mundo importante del departamento, donde están nuestras potencias económicas. El Huila es una potencia rural, es una potencia agrícola. Nosotros somos primer productor de café, primer productor de tilapia, primer productor de frijol, somos paneleros, somos agricultores, somos piscicultores, somos arroceros, somos cacaocultores. Tenemos una variedad inmensa de productos en la agricultura y también apreciamos y defendemos el medio ambiente. El doctor Simón Bolívar, este gobierno que defiende lo ambiental, el departamento del Huila es el que va para la cero deforestación. El año pasado hicimos convenio con Cooperación Italiana para que Colombia mantenga el acceso al mercado europeo en cacao y café, con buenas prácticas de cero deforestación, y se dio en el departamento del Huila. Y este año, alrededor de que la CAR nuestra, la CAN, ocupó el primer lugar dentro del ranking de las CAR del país. También el año pasado, en una época, aquí en el macizo colombiano, deforestábamos 10.000 hectáreas el año. El año pasado nos redujimos tanto que deforestamos tan solo 43 hectáreas. Vamos en la línea correcta. Eso se debe a las buenas prácticas de nuestros productores, al papel de las autoridades locales, departamental y las sectoriales. Y nos sentimos orgullosos porque nuestros productos, con ese certificado de buenas prácticas, va a tener un valor agregado, ya lo tiene en el mercado europeo y seguramente va a abrir más mercados. Pero por otro lado, el departamento del Huila también es una potencia en turismo, el turismo rural, el turismo naturaleza. Y allí venimos. El año pasado nos ganamos el congreso, el 9º congreso del turismo iberoamericano rural, y fue exitoso. Vinieron, nos dieron las experiencias exitosas de esos países, 22 que vinieron de Latinoamérica,
incluyendo Portugal y España, y también se llevaron las experiencias exitosas de acá. Aprendimos mucho en esa materia, pero también tenemos dos potenciales más. Somos una potencia de energías alternativas, energías limpias, en lo que está el gobierno nacional, en lo que es una política pública, que es, y aquí hay emprendimientos por todos lados, y hay empresarismo local, nacional e internacional, y tenemos todas las alternativas de energías sostenibles, la fotovoltaica, la de biomasa en base a la cascarilla de arroz, a la fresa del café y al bagazo de la caña, y también la de las PCH, de modo pues que hay un potencial, pero también hay un potencial enorme en la minería. Nosotros fuimos invitados especiales a una ronda que hizo la Agencia Nacional Minera hace unos meses en Bogotá, y era ofreciendo este potencial al departamento del Huila, y especialmente, no solamente producimos oro, cobre y todo esto, pero sino que producimos la materia prima para fertilizantes, agroinsumos, donde Colombia no tiene autonomía. Y estamos trabajando, en las venidas del presidente Petro me pidió que trabajáramos en esa materia. Estamos haciendo el estudio de factibilidad para ver si somos capaces de montar una gran planta de fertilizantes. ¿Cuál sería tanta ayuda para los productores? Con una planta de fertilizantes nosotros ya tenemos un clúster minero y hemos avanzado en dos etapas. Primero, con dolomita. Nosotros somos el primer productor, tenemos las mayores reservas en dolomita y en fosfatos en el país. Y esto nos sirve mucho para lo que estamos haciendo. Con un molino, con una planta de triturado de dolomita y otro de calcinación. El siguiente paso es la fábrica de fertilizantes que el gobierno nacional nos ha dicho que nos va a apoyar. Eso sería una de las primeras plantas del país y ayudaría mucho para producción, para productividad y también para bajar costos en la canasta de costos de la agricultura nuestra. De modo pues que ahí tenemos un potencial enorme. Por otro lado, pues esto que estamos haciendo, que fuera de 2 municipios que son urbanos, otros 9, es ruralidad. Nos va a servir mucho para ese potencial económico que tenemos el departamento. De modo pues que enhorabuena, doctor Bolívar, usted nos ha ayudado y reconocemos, es muy importante ese camino. De modo pues que le quiero aprovechar la oportunidad. Por supuesto ya saludé a los alcaldes, gracias por toda esa colaboración en todo este ejercicio, y a usted, doctor Gustavo Bolívar, mil gracias. En nombre de todo el departamento del Huila, el reconocimiento por este aporte tan importante a la ruralidad, a la conectividad, a mejorar nuestras vías terciarias del departamento, que como ya lo dije, es donde radica gran parte de nuestra economía. Quiero saludar a la Asamblea, al presidente de los diputados, al comandante del Departamento de Policía Huila, al exgobernador Julio Enrique Ortiz, al comandante de la Policía Metropolitana, saludar a los funcionarios del orden departamental, a Saúl, el director de DPS, a César Oviedo, a tantos más. Quiero saludar, como ya lo dije, había saludado muy al padre, al fray Leonardo. Espero que antes de irse nos deje bendiciones, que esas de ustedes son muy auténticas, muy auténticas. De modo pues que mil gracias a todos, y yo termino también haciendo un reconocimiento anticipado. Departamento del Huila tenemos un potencial, tenemos vicisitudes, tenemos dificultades, en tema de seguridad lo hay, el gobierno también nos ha escuchado, hemos pedido insistentemente pie de fuerza. A mí no me ven por los micrófonos hablando de estos temas críticos por varias razones. Primero, yo tengo que aplicar el justo medio, y me aplico mucho a hablar de las exigencias, de las necesidades del Huila en estas materias por los canales institucionales. Aquí hemos hecho consejos de seguridad y ahí nos dirigimos al comisionado de paz, al ministro de Defensa ha participado, el ministro del Interior, toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, y allí es el escenario, porque no utilizo el micrófono para reclamar al alto gobierno. Yo hago parte del Ejecutivo, el gobernador es el órgano intermedio de la rama ejecutiva del poder público y además
A mí no me nombraron para hacer oposición, a mí me nombraron para gobernar y articular con los demás actores de la administración pública. Entonces, pero tengo que reconocer también que en seguridad avanzamos. El jueves, es una solicitud que hemos hecho. Aquí en Neiva van a lanzar un batallón que se llama el FUDRA, Fuerza de Despliegue Rápido, para la seguridad de los habitantes del departamento del Tolima y el Huila. Ese es un logro importante y también un reconocimiento a la fuerza pública del gobierno central por acceder a ese importante. Aquí estaremos en quería contarles eso. Por lo demás, doctor Gustavo, gracias y siempre será bienvenido a esta tierra que lo acogerá siempre con los brazos abiertos. Mil gracias. Muchas gracias, señor gobernador Rodrigo Villalba Mosquera. La firma de estos convenios de obra de infraestructura beneficiarán a comunidades en los municipios de Garzón, Iquira, La Plata, Oporapa, Paicol, Palestina, Palermo, Rivera, Salado Blanco, Teruel y Timaná. De esta manera damos la bienvenida al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, alcaldes de Timaná, Iquira, Rivera, Garzón, Salado Blanco, La Plata, Paicol, Palestina, Teruel, Oporapa y Palermo. 11 alcaldes que hoy pueden llegar a sus territorios con buenas noticias. Y al gobernador, bueno, Neiva también vamos a hacer aquí un PAS que ya también se está construyendo. Tenemos, y gobernador, gracias por la invitación. Hace unos 7 meses más o menos lo invité a que conformáramos un convenio en el que entre 3 podemos hacer más que uno. Que muchas veces uno, cuando pasan los alcaldes que han pasado por allá, ¿cuántos? 850, director. 850 alcaldes se han recibido en Prosperidad Social. Y a ninguno se le ha pedido un peso para nada. Así es. Transparencia total en todos los procesos. Nos cuentan que antes cobraban hasta por una cita, por un alcalde, les cobraban a los alcaldes o a los contratistas por sacarles la plata que se ganaron haciendo las obras, porque también hay que pensar en esos empresarios que muchas veces trabajan para el Estado y tienen que esperar 2, 3, 4 años todavía para que les paguen una cuenta. Y allá hemos solucionado todos esos problemas de raíz, porque al tiempo que hacemos, porque desafortunadamente en este país se fue acuñando una frase bastante, yo diría sádica, en el sentido de que roban pero hacen, refiriéndose a algunos muy buenos alcaldes que hay por muchas partes, aplicando una especie de conformismo, de masoquismo, que no, pues que nos hagan las robas, que roben pero que nos hagan obras. No, uno puede hacer obras sin robar. Y les puedo contar con total orgullo, y aquí le doy todo el crédito a mi equipo que está por aquí disperso. Allá, señor que está en la esquinita, es nuestro director de infraestructura, Yesid. Sí. Y aquí está Mauro, que era nuestro director aquí en el Huila. Y bueno, están muchas personas también. Consuelo, que es nuestra subdirectora ahora. Les puedo contar con mucho orgullo, para aquellos que dicen que en este gobierno no se hacen cosas o que no se ejecuta el presupuesto, que en solo 9 meses, nosotros entramos en marzo hace un año, en diciembre ya teníamos contratadas 217 obras. 217 obras en 9 meses, desde la estructuración, la financiación, los diseños y la puesta ya en marcha de las obras. Muchas de esas, creo que más de la mitad, ya se están construyendo, o sea que sí se puede hacer sin robar, porque no nos podemos conformar con que hagan pero roben pero hagan. Eso no puede volver a suceder en Colombia. Por eso lo queremos a usted como presidente. Ahora no puedo hablar de eso.
hablar de política porque soy un funcionario público. De todas maneras, muchas gracias. Y también a los encuestados que nos tienen por allá en un lugar privilegiado, pero por ahora lo que estamos es tratando de hacer lo que más se pueda para que la gente entienda que este gobierno sí representa un cambio. Y se los puedo reflejar en 3 o 4 hechos que son ineludibles, que son prácticamente que matan el relato que han construido sobre un mal gobierno. Y empiezo por algo que mencionaba el gobernador, por la ruralidad. Este gobierno ha entregado cerca de 500.000 hectáreas de tierra a los campesinos. Eso no pasaba nunca. Aquí se intentaron hacer 2 o 3 reformas agrarias, una por allá en 1936 o 37 con Alfonso López Pumarejo, otra por allá en los años entre el 66 y el 70 con el abuelo de Vargas Lleras, y esta, que es la real. Y la prueba es que del punto 1 del acuerdo, al Estado le corresponde entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos, entre los 2 gobiernos pasados, de Duque y de Santos, solo le habían entregado a los campesinos 37.000 hectáreas. Y aquí 15 veces más en 2 años, casi 500.000 hectáreas. Y no tengo duda, lástima, y digo lástima porque nos hemos encontrado con una estrechez fiscal, unas afugias económicas impresionantes, derivadas precisamente de lo que el presidente ya ha mencionado en sus consejos de ministros, de esa deuda de corto plazo que nos dejó el presidente Duque, de esa deuda que le dejó al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entre esas 2 cosas suman casi 100 billones de pesos que nos tocó pagar en 4 años. Lástima que no tuvimos más dinero, pero yo creo que con lo que hay, este presidente va a terminar entregando 1 millón de hectáreas de tierra a los campesinos. Eso no es un número menor. 1 millón de hectáreas a las personas que le entregaron su vida a este país, cultivando la tierra, entregándonos la seguridad alimentaria. Esas son palabras mayores. Ahí ya hay un cambio sustancial. Pero también viene el de las pensiones, que aunque está en riesgo por una demanda que hay del Centro Democrático ante la Corte Constitucional, el cambio es sustancial. Porque dice la senadora, no le gusta que la mencione porque dice que la pongo en riesgo, pero la senadora Paloma Valencia dice que sin la reforma pensional las cosas quedan igual y que podemos seguirle pagando a los viejos. Ahí está mintiendo. Hoy, y eso lo sabemos porque de Prosperidad Social salen las transferencias, le pagamos a 1.670.000 viejos y viejas de Colombia, y solo 80.000 pesos, salvo los mayores de 80 años que ya están devengando desde el año pasado, por iniciativa del gobierno, 230.000 pesos. Con la entrada en vigencia de la reforma pensional ahorita en julio, ya no van a ser 1.670.000 personas, sino 3.125.000 viejos y viejas. Casi el doble. Casi el doble y casi el triple de la transferencia, porque va a pasar de 80 a 230.000 en general para las mujeres mayores de 60 años y para los hombres mayores de 65. Entonces, si uno duplica la base y triplica el bono pensional, uno no puede decir que las cosas van a quedar igual. Sin embargo, y vuelvo y lo repito, personas que tienen asegurada su pensión millonaria. Nosotros fuimos congresistas aquí con el doctor Villalba en el mismo cuatrenio. Personas que se ganan 50 millones de pesos, que tienen asegurada su pensión, que nunca han aguantado hambre, demandando una reforma pensional para que unos viejitos y unas viejitas no puedan tener 230.000 pesitos. Eso es pecado. Infamia. Es una infamia. Y solo por el cálculo electoral, que es lo peor. No, que es que el vicio de forma, que etcétera. Puro cálculo electoral. Porque saben o piensan que los viejos, por recibir más el bono pensional, se les van a voltear, porque es una población altamente sensible a la manipulación. Y a ellos, prácticamente la mayoría de viejos y viejas de este país, pues hay que decirlo, pues los habían derechizado y eran como uribistas. No importa, nosotros, el presidente nunca les ha preguntado para mandarles la transferencia si es uribista o si es de izquierda. No nos interesa, porque nos interesa es el ser humano.
Y a las personas, lo mismo que a los alcaldes, que yo no sé ni de qué partido son, estos 11 alcaldes que están acá acompañándolos, nunca les hemos preguntado, oiga, gobernador, mire a ver si el alcalde es de izquierda para apoyarlo. No hemos hecho eso ni lo haremos por una sencilla razón. La gente no tiene la culpa de la polarización. La gente no tiene la culpa de que un alcalde piense distinto a otro, o al director, o al presidente, o al gobernador. La gente necesita soluciones y hay que hacerlas por encima de las ideologías, por encima de los partidos. Esa es la verdadera democracia que nosotros tratamos de implantar acá. Nunca a esos 850 alcaldes, muchos de ellos me los ayudó a atender aquí el doctor Pacho Maltés, que nos acompaña, le preguntamos de dónde vienen y por quién había votado. Nunca. Eso no se puede hacer. Nosotros somos funcionarios públicos, nos pagan para atender a todos por igual. Y así lo hicimos desde Prosperidad Social, y en esas 224 obras que contratamos el año pasado, más 50 que van a quedar este año, porque desafortunadamente nos quitaron la plata, no la tenemos ya. Entonces estamos hablando de más de 270 obras. Y no sabemos ni aquí ni de qué partido son los alcaldes de esas 270 obras, los beneficiados de esas 270 obras, porque lo que nos importa es que sea la gente la que se beneficie. Y a la gente no le interesa. ¿Qué pensamos nosotros? Y sigo comentándole por qué sí hay un cambio. Ahí ya lo vimos en la reforma pensional. Y viene ahora la reforma laboral, que me parece que es una contrarreforma prácticamente a la reforma de la ley 50, que hizo el expresidente Álvaro Uribe, donde le quitó todas las prerrogativas y los triunfos a los sindicatos y a esas luchas largas, esas luchas obreras de décadas para reivindicar unos derechos. Se los bajó de tajo. Y en esa época, como no se podía protestar porque mataban a todo el mundo, mataron. ¿Cuántos sindicalistas murieron en esas luchas? Muchísimos. Y gobernaba el paramilitarismo. Muchos fuimos a la cárcel. Correcto. Entonces hoy el presidente Petro, ¿qué tiene de malo que un trabajador que trabaja después de las 7 de la noche se gane 4.500 pesos por una hora extra? ¿Cómo se pueden oponer unos senadores que, como les dije ahorita, ganan 50 millones de pesos, que tienen camionetas, porque todo eso lo tuvimos nosotros, teléfonos, celulares, les pagan la gasolina, hasta la cuenta del celular, oponiéndose a que un trabajador gane 4.500 pesos por una hora extra, o a que un trabajador que sacrifica su domingo, que tiene por derecho propio, por derecho divino, si quieren los creyentes, para que el domingo esté con su familia, ¿por qué no se le puede pagar un poco más el domingo que está sacrificando estar con su familia? Y sin embargo, se oponen. Y aquí se rompe la democracia representativa. Porque si entre ellas hay una senadora de acá. Porque si el gobierno si el Congreso está legislando de espaldas al pueblo que lo eligió, y no está defendiendo los intereses de ese pueblo, pero está defendiendo los intereses de unas élites que les financian sus campañas, aquí no hay democracia representativa, y entonces le toca al pueblo representarse a sí mismo, y allá vamos a la consulta popular. Y yo los invito a que hagamos la campaña por la consulta popular, porque no solamente por las preguntas, que muchas veces pues no las conocemos hoy, pero que todas seguramente van a beneficiar al pueblo, al trabajador o a las personas usuarias de la salud, porque ese es otro proyecto que se va a caer sí o sí la semana entrante. Está en la misma comisión séptima. Y ustedes vieron cómo votaron con odio estos señores. Estábamos un Senado que no interpreta las calles, que no interpreta el movimiento popular que estaba manifestándose por miles en todas las ciudades de Colombia, y al mismo tiempo ellos estaban hundiendo la reforma laboral que a ellos les suplicaban mantener en pie, o por lo menos debatir, porque ni siquiera la debatieron. Entonces ahí es donde vemos que hay un divorcio total entre el Senado y el pueblo, y la gente tiene que tomar en sus propias manos las riendas de su propio destino a través de la consulta popular, que afortunadamente es un mecanismo de participación ciudadana constitucional. Nadie puede decir que aquí se está saltando la Constitución, y que está ahí
y que el presidente lo va a usar para que el pueblo se exprese, para que legisle en su causa propia. Y yo sé que podemos sacar esos 13 millones de votos que se exigen en esa consulta popular. Y ese sí será un golpe. Y que se atreva el Senado o el Congreso a desaprobar lo que el pueblo ha aprobado en las calles. El constituyente primario. Ahí sí se rompe la Constitución. Porque cuando el pueblo se expresa, cuando el pueblo va a las urnas y decide elegir algo, nadie puede irse contra eso. Sin embargo, ya escuchamos voces y nada de raro tienen que sean tan atrevidos de hacerlo. Porque a ningún presidente, por ejemplo, nosotros que estuvimos en las comisiones terceras, a ningún presidente le habían negado la discusión y aprobación del presupuesto. A Petro sí. A ningún presidente le había negado una ley de financiamiento. Nosotros aprobamos una para Duque. Apenas llegó Duque, armó una ley de financiamiento de 20 billones, más cara que esta que era de 12. Y enseguida se la aprobaron sin discusión. Y esta, antes de llegar, el presidente del Senado dijo, no vamos a votar esa ley de financiamiento. Antes de leerla. Y no sabía que, por ejemplo, hubiera beneficiado a los municipios turísticos del Huila, porque uno de los artículos era exonerar de IVA a los, en el turismo, o sea, hotelería, restaurante, etcétera, a los municipios de menos de 200.000 habitantes. Y aquí hubieran entrado muchos municipios del Huila, que hubieran tenido más posibilidades de atraer turistas ante la exención del IVA. Ni siquiera la leyeron. Y también se la negaron a Petro. Entonces le niegan la discusión del presupuesto, le toca decretarlo, le niegan la ley de financiamiento y nos tocó congelar 12 billones de pesos que están ahí congelados y que seguramente habrá que recortarlos más tarde, de la inversión social. Y le niegan la discusión de las reformas sociales. Ese no es un gobierno que legisle para el pueblo. Ese es un gobierno que legisla para sus jefes. Es un gobierno arrodillado a las élites del poder. Así que está en sus manos salir a decirle al Congreso, ustedes no mandan, aquí manda el pueblo. Y lo vamos a hacer. Así que yo les pediría a los que quieran aquí, aprovechando esta reunión, ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡No le entendieron, pueblo! ¡Sí al voto en blanco para el Senado y Cámara el año entrante! ¡Viva el gobierno del cambio! Pero sí tiene razón, señores, que hay que saber. Yo una vez le hacía, hace poquito en Soledad Atlántico, le hacía estas cuentas al público, que en su mayoría vende el voto. Y ustedes reciben 100.000 pesos, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de un viejo de 70 años, recibe 100.000 pesos. Y vota por un senador que se va a oponer a la reforma pensional. Por una rata de alcantarilla. Y la reforma pensional le da al señor 230.000 pesos mensuales, que son más de 7 millones al año. Por 100.000. En los 4 años 7 millones de pesos. Y entonces deja de recibir 7 millones por ganarse 100. Tremendo negocio les dije que están haciendo. Venderle por 100.000 pesos el voto a alguien que se opone a las reformas sociales. Y las reformas sociales son las que le están dando el ingreso a las personas. Y esas cuentas hay que hacérselas a la gente porque es parte de la pedagogía que tenemos que hacer. Así que, compañeros, compañeras, yo los invito a que después de esta reunión, donde vinimos fue a firmar 11 convenios aquí, de 11 obras, porque el presidente de la República nos fue muy claro cuando nos nombró en diferentes cargos, hay que empezar a gobernar de la Colombia olvidada hacia el centro. Y fuera la rata de alcantarilla, el Senado y la Cámara de Representantes. Y nos decía, prefiero 100 obras chiquitas a una 4G. O sea que nosotros hicimos ahí casi 300 obras, o sea, como el equivalente a 3 4G. Pero preferible beneficiar casi 270 municipios a una 4G. Y eso fue el mandato que nos dio el presidente Petro. Entonces la invitación que les estoy haciendo acá es que cuando terminemos esta reunión y firmemos los convenios,
Se reúnan los líderes, que aquí veo muchos, y digan, oiga, ¿por qué no instalamos el comité del sí del Huila para la consulta popular?